Gracias a Dios porque pudimos atender, ¿verdad? Y llegar a tiempo. Pues es una bendición este tiempo, el día que tuvimos ayer los varones también, ¿no? El tiempo que tuvimos en la enseñanza, nos acordamos de lo que el Señor nos habló ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hombres? Vienen bien motivados los hombres. Pues gracias a Dios por este tiempo. ¿Y qué les parece si antes de iniciar, como es necesario, ponemos este tiempo en manos de Dios? ¿Está bien? Bueno, ayúdame a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos despertar, por permitirnos disfrutar todavía de la vida en tus caminos, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de las familias, de los hermanos, de los amigos, de los que visitan. Permítenos honrarte como te decíamos en la mañana, Señor. Permítenos que tú seas el centro de esta reunión, de toda esta reunión, Señor, de todos los tiempos de esta reunión. Y permítenos admirarnos de ti, de tu carácter, de cómo tú te revelas a través de la Biblia, de cómo tú te revelas a través de la Escritura, Señor. Danos entendimiento. Necesitamos definitivamente la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No solo queremos información, Señor, en la mente, sino que realmente baje a nuestro corazón, que podamos utilizar este medio de gracia que es la fe para confiar en tu palabra, Señor, para creerla y para llevarla a la práctica, Señor. Atesorarla en el corazón, como decía David. He guardado tus palabras, he atesorado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Y eso es el deseo de nuestro corazón. Y deseamos, Señor, y te rogamos que tú estés con nosotros. Amén. Muy bien, pues de manera muy resumida, ahorita todavía no puedo activar el audio, los subtítulos hasta que inicie. Ya lo intenté y no, para Maribel, pero no se pueden. Bueno, vamos a iniciar aquí. Y de nuevo, ¿no? Les pido paciencia porque hacía 13 años que no hacía diapositivas. Así que bueno. Hay un problema con la red, con la transmisión, con la conexión, porque ya no me deja poner los subtítulos. ¿Verdad? Bueno, ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Que no hay. Maribel, no se pudo. Ok. A manera de resumen, hermanos, ¿alguien se acuerda cuál fue el tema la semana pasada? ¿Alguien? Ser salvos. Y qué excelente que traen libretas y Biblias, gracias a Dios. Qué padre. Salvos. ¿A qué se refiere entonces la salvación? O sea, tiene varios elementos, ¿verdad? Para empezar, de manera muy breve y muy general, la salvación es del Señor. Él es el que obra la salvación dentro de nosotros, en nosotros, por gracia. No nos salva la fe, nos salva la gracia. Pues Él nos salva por gracia, su gracia extendida hacia nosotros, hacia el pecador, es lo que nos salva, no la fe. Solamente es el conducto, el medio. Por eso la Escritura es tan clara cuando dice, sin fe es imposible. No nos podemos acercar a Dios, dice Santiago, sin creer que Él es Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el medio que Él ha establecido. La incredulidad, pues es lo totalmente antagónico a la fe. O sea, es totalmente contrario a podernos relacionar con Dios. Entonces, cualquiera que quiera ser salvado a expensas de la fe, a expensas de confiar en el sacrificio único y suficiente de Jesucristo, en su encarnación, en su vida y obra y ministerio, en su muerte, en su resurrección.
quita uno de estos elementos en los que cualquier hombre o mujer no estén de acuerdo respecto a la persona de Jesucristo, a su humanidad y a su deidad, y hay un problema serio. ¿Estamos de acuerdo? Pues para ser salvos tenemos que, en primera instancia, escuchar el Evangelio, confiar en Él, y la obra de salvación la hace Él porque Él lo prometió. Leíamos, ¿se acuerdan el texto? Que dice, a ver, ¿quién se acuerda? Está en Romanos, ¿no? ¿O no? ¿No se acuerdan ahí en sus apuntes? El texto que dice, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y no es nada más que Dios lo levantó de los muertos. La implicación es que pues para que haya muerto y haya resucitado tuvo una vida, se encarnó. ¿Sí? Entonces es muy bueno recordar eso, estar repasando, es importante porque a la hora de compartirlo con otras personas, de compartir el Evangelio, pues necesitamos saber por dónde empezar. Y algo que estamos viendo y continuaremos viendo ahorita es la condición del hombre, nuestra condición, ¿verdad? Que somos pecadores por naturaleza. ¿Sí sabían eso? Aunque a veces algunos pensamos que somos menos o más que otros, pero somos pecadores. La Escritura lo dice, Dios dio esa sentencia y heredamos el pecado, ¿sí? Y nacimos en pecado. Bueno, Cristo es la solución entonces a ese pecado. Y vamos a continuar. Este es el problema, lo definíamos al final, que es un término, en el diccionario Lexham dice, un término que se refiere al defecto universal en la naturaleza humana causado por la caída. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que implica la pérdida de la justicia original y la distorsión de la imagen de Dios. A ver, perdón tantito, voy a tratar de que se pueda. Pues dice que no hay conexión. ¿Sí hay internet? ¿Ahí? Para Maribel, pues para que pueda, porque nos comentó la vez pasada que no había podido leer. Bueno. Ok. Entonces, en última instancia, o en último término, todo pecado siempre es una ofensa contra el carácter santo de Dios, ¿sí? La Escritura es muy clara cuando dice que aún las personas que no han escuchado el Evangelio no tendrán excusa. Romanos 1, capítulo 1 lo dice, ¿te acuerdas? Porque lo que de Dios les es manifiesto, Dios les manifestó su carácter y las cualidades de Dios al ver la creación, la perfección de la creación, lo complejo de la creación, lo hermoso de la creación, lo inmenso, lo perfectamente bien sincronizado que están todas las leyes, ¿verdad? Que sustentan el mundo, ¿no? Y pues las estaciones, tan solo ver la complejidad del cuerpo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pecado es eso, ofensa contra el carácter santo de Dios. Y cuando nosotros pecamos, porque sí sabe que seguimos pecando, ¿verdad? ¿Sí sabía? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Que ahora nosotros tenemos una nueva salud, una nueva naturaleza, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Pero compartimos esa nueva naturaleza con esta carne vendida al pecado. Lo dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Vendida al pecado. Es decir, esta carne pues se está corrompiendo y esta carne no será redimida. Esta carne no será salvada. ¿Sí estamos de acuerdo? Este cuerpo quedará en corrupción, dice Pablo a los Corintios capítulo 15, pero se nos dará un cuerpo nuevo, como el del Señor, para estar con Él en perfección. Eso dice la Escritura. ¿Lo crees? Muy bien, entonces
Otra realidad de la salvación a considerar muy importante, que es un fundamento, es que hay una verdad. Unos serán salvados, librados de la condenación eterna, o librados de qué, más bien, adelante, del juicio de todo hombre. La Biblia dice que habrá un juicio, ¿sí o no? Y aquí tú puedes leer en casa, porque son capítulos largos, Romanos 1 y 2. Lee en casa esto, por favor, capítulo 1 y 2 de Romano. Ahora sí que de tarea. ¿Alguien leyó las recomendaciones que se les dieron la semana pasada? Uno de perdida al menos. ¿Habrá un justo aquí? Ni aún uno, la verdad. Bueno, hermanos, el texto que nos dieron, leámoslo, como el texto que nos regalaron por ahí ayer por parte de José, hombres, leámoslo, ¿sí? Bien, capítulo 2, del verso 1 al 11, habla de esta realidad, que hay un juicio, ¿sí? ¿Sí estamos aquí? Habrá un juicio, es decir, una sentencia o condenación, eso será por parte de Dios. Dios juzgará. Entonces, ahora, ¿qué connotación tiene aquí en el capítulo 2, verso 1 al 11, cuando habla de juicio? Ahorita vamos a ver la palabra, porque sí es muy importante. ¿Qué connotación tiene? Decisión, o la función o el efecto, pro o en contra. Obviamente en este caso de Dios, el juicio será la decisión final, legal de Dios. ¿Sí estamos aquí? Eso es bien importante saberlo a la hora de compartir el Evangelio y para nosotros mismos saber que si nosotros decidimos rehusar confiar en el Señor, hay un juicio, ¿sí? Y hay una realidad, y esto es bien importante, mis hermanos, es que nosotros, según Efesios, ¿se acuerdan que empezamos en Efesios? ¿Qué capítulo? 2, ¿verdad? Dice que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, ya estábamos condenados. Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa, dice, la ira de Dios está sobre él. O sea, o ya ha sido condenado, dice otro texto. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree, el que rehúsa, pues está bajo condenación ya. No es que el Señor vino y condenó, ya estábamos en condenación sin Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí está muy, muy claramente la palabra juicio, y vamos a ver qué más dice esto. Bueno, escuche bien, esto es bien interesante o importante. La palabra juicio, esta palabra griega es krima, pero tiene una raíz. Cognado quiere decir que tiene una raíz o está asociada a otra palabra muy, muy parecida. Entonces, significa distinguir o juzgar. Juicio con un crino, que es juicio, con un enfoque en su resultado. Esto significa la condenación o tormento eterno para los no redimidos. Eso implica el juicio. Tiene que ver también, obviamente, con separación. Dios juzgará y Dios pesará. ¿Qué dice la Biblia? Las obras. En Apocalipsis 24 también lo puede leer en casa. ¿Quisiera alguien, por favor, leerlo? Apocalipsis 24. Si es tan amable. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, esta es la primera separación que hay. ¿Sí? Entonces, aquí viene, esa es la primer muerte para los que se quedarán, ¿no? Los que
los que se quedarán aquí, los que rehusarán, y luego ya viene la condenación eterna, la segunda muerte. Entonces, ese es otro tema amplio, pero no será ahorita. Entonces, es muy importante saber que Dios juzgará, ¿sí? Dios ya dejó esto establecido, Él sentenciará, Él condenará, Él separará y tomará una acción legal, porque ese es el término, pues, es una acción legal. Entonces, ¿por qué? Porque Él estableció, y ya lo sabemos todos los que estamos aquí, Él estableció, su palabra es verdad, su palabra es la ley, es la enseñanza para nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo, familia? Pues por lo tanto Él juzgará. Y envió a esa ley encarnada, que era ¿quién? Logos, Cristo. El verbo se hizo, Juan 1 dice eso. ¿Se hizo qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Gracia y verdad. Ahí está. Ahí tienes todo el evangelio, ¿no? Entonces, por lo tanto, Él juzgará la respuesta a su Hijo. Y es muy importante. Bien, este texto lo puse así completo porque quiero leerlo y también usted lo lea. Hechos 17:30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Verso 31, porque Él ha establecido un día en el cual, ¿qué dice? Juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, ¿al qué? Resucitarle de entre los muertos. Entonces, serán juzgados por medio de Cristo aquellos que no confían en Él. ¿Sí? Ya después el pastor les va a hablar del juicio del trono blanco y de los galardones, y ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, pero esto es bien importante saberlo. Hechos 17:30, anótelo. Él ha establecido un día en el cual juzgará por medio de Cristo. Fíjense qué interesante, hermanos, y qué entrelazado está, qué unido está, qué relacionado está a la encarnación de Cristo, del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, su encarnación, su irrupción en la historia, se engendró, nació, se encarnó, vivió, cumplió su ministerio, murió en la cruz, resucitó y comisionó. Entonces, él mismo, la ofrenda, el cordero, la ofrenda, el sacerdote, el profeta, el rey, o sea, él tiene los tres, él cumple los tres ministerios. ¿Sabías eso? Profeta, sacerdote y rey. Él ministra, él es la ofrenda y él anuncia, y él anunció. Por lo tanto, él será juez. Ahorita, ¿cómo está el Señor? ¿En qué ministerio está el Señor ahorita? Abogado. O sea, ahorita está el Señor en el ministerio público del cielo como abogado. ¿Sí? Ya cuando muramos o mueran todos, o cada hombre que muere ya no es su abogado. Él ya no puede interceder, Él ya no intercederá por los muertos. ¿Sí estamos aquí? Eso es bueno enseñarlo, mis hermanos, a las personas, a nuestra familia. Para leer en casa, Apocalipsis 20, verso 11 al 15 está más descrito también el juicio. Muy bien. Se volvió a repetir, no importa. 20 del 11 al 15, muy bien. Hasta aquí, a ver, pensemos, hasta aquí, ¿qué atributos de Dios hemos visto? Esto es para pensar ahorita. Acuérdense levantamos la mano, respuesta corta, por favor, y muy clara y concisa y profunda y teológica. No es cierto. No, la verdad, hasta aquí alguien puede decir, yo veo a Dios de esta manera, veo un atributo de Dios. ¿Qué han visto desde que vimos el tema de que estábamos condenados?
podemos ser salvos, que Dios llama, que Dios manda, que habrá un juicio. ¿Qué atributos alcanzamos a ver? Adelante. Que Dios es misericordioso. Muy bien. ¿Qué más? Por favor. La fidelidad de Dios. Así es. ¿Sí? ¿Perdón? Longánimo, ok. Dios es justo. Amor. Dios es salvación. Dios, bueno, ok. Claro, perdón, que vemos a un Dios de amor, pero también vemos a un Dios justo, ¿verdad? Pero también vemos a un Dios longánimo, es decir, paciente en extremo, misericordioso porque extiende ¿qué? Gracia y perdón, ¿verdad? Pero nadie dijo que vio a un Dios airado, y si está, pues la ira de Dios también está presente. Y en definitiva, es bien importante, y el pastor nos enseñaba hace tiempo también, es bien importante no humanizar a Dios. Es decir, es que, es tan buenos todos. Yo no creo, y hay gente que dice eso, yo no creo que el Señor mande a gente al infierno. No, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Los hombres están condenados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no podemos decir, es que no, yo no creo que, no, ahí exageran, es para meter miedo, ¿no? Bueno, la Biblia dice eso, ¿verdad? La Biblia dice eso. Entonces, Dios es tan justo, santo, ira, misericordia, gracia, y todos sus atributos están en perfección. Ninguno sobrepasa por el otro, por encima de otro. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque luego podemos caer en este error de decir, bueno, el Señor sabe que yo no podía resistir eso y por eso hice esto. El Señor sabe, el Señor entiende. No, mis hermanos, es que eso luego son licencias para pequeños pecados, como dice el escrito, ¿no? El libro de Charles Spurgeon, ¿no? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Miren, por eso se ha hablado tanto desde aquí, el pastor, los que enseñan, y también entre ustedes, la realidad de que sin santidad, decía también Carlitos, nadie verá al Señor. Es decir, no se puede decir que somos creyentes y tener una realidad de pecado igual que antes, que como vivíamos sin Cristo. ¿Sí estamos aquí? Ahora, tendremos una lucha contra nuestra carne todos los días si decidimos seguir a Jesús. A veces bien intensa, a veces bien tranquila. ¿Estamos aquí? A veces, pues, muy frontal. A veces no. A veces va a ser muy sutil. Y así. Entonces, esto es algo a considerar. Pero bueno, Romanos 5:8, ¿qué dice? Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Estos son textos que, miren, de memoria nos deberíamos de saber. Él mostró su amor por nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien. Y aquí hablando del tema de la obra de Dios, alguien que pueda por favor leer Efesios 2, rapidito, Efesios 2, verso del 4 al 5. Y ahorita lo comentaron este atributo por ahí. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Socorrito? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros la abundancia de su gracia, de su bondad para con nosotros
Esto no de vosotros. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se describe a Dios aquí? Rico en misericordia. Y alguien lo comentaba ahorita, ¿no? Bueno, la misericordia, si lo podemos, hay muchas definiciones que apuntan a la misma idea, pero si podemos definir un poquito, es la disponibilidad de Dios para socorrer al oprimido y perdonar al culpable. En este contexto de ayuda y perdón, escuchen, el amor justo de Dios se convierte en misericordia. La misericordia es ¿qué? Compasión en acción. Compasión en acción. Por eso, justamente cuando dice la Escritura pasó por alto, no quiere decir que Dios dijo, se hizo así y se tapó los ojos. No, ni que dijo, no pasa nada, yo los entiendo. No, es que estaba extendiendo misericordia y paciencia, ¿sí? Hasta la venida de su Hijo. Vino su Hijo, no hay excusa, ¿sí? Ya no hay excusa. Entonces, bueno, además, hermanos, de cómo se describe a Dios aquí, que es rico. A ver, hermanos, de verdad, seamos honestos. ¿Cuántos necesitan misericordia todos los días? Todos. O sea, miren, luego decimos, ¿por qué Dios? Ya lo hemos dicho 500,000 veces, ahora van 500,001. ¿Por qué Dios no acaba? ¿Alguien de aquí ha dicho, levante su mano, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Nadie la va a querer levantar, ¿no? Yo sí lo he dicho, ¿por qué Dios no acaba con el pecado ya de una vez? ¿Alguien lo ha pensado? Uy, soy el único pecador aquí, pastor. ¿Pastor sí lo ha pensado? Sí, cómo no. Honestos son los que queremos aquí, ¿eh? Bueno, hemos pensado a veces así de por qué Dios no acaba con el mal. Es como estarnos poniendo una pistola en la cabeza, hermanos. Al primero que acabaría sería conmigo, porque soy un pecador, igual que los demás, algunos peores, algunos, pero soy pecador. Y al no entender que yo necesito misericordia, porque eso es lo que detiene su paciencia, su misericordia, no lo detiene su amor. Escuchen, Él mostró su amor en el Hijo. Y lo aplastó, dice Isaías 53, ¿verdad? Pero por su misericordia, por su paciencia, dice el apóstol Pedro. Si algunos tienen por tardanza, pero no consideran que Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda. ¿Sí lo vemos, hermanos? Bueno, es parte de su perfección, ese atributo. Y nosotros, según también Jesús en el Sermón del Monte, nosotros somos llamados a ser misericordiosos, ¿sí o no? Ahora, del 1 al 10, ¿qué tan misericordiosos somos? 0, ¿no? -5. No, mis hermanos, debemos extender misericordia. Miren, les voy a poner ¿quieren un ejemplo? Y yo sé que muchos de aquí tenemos, si preguntamos, tenemos conceptos bien distintos, ideas, y está bien, criterios distintos, pero los tenemos que ajustar a la Biblia, ¿sí? Vas caminando y entras al Oxxo buscando una Biblia. No, pues no venden ahí, ¿no? Entras al Oxxo a comprar cualquier cosa y afuera está una persona sucia, maloliente, que te dice, ¿tendrás 5 pesos, 10 pesos? Y de ahí, de lo que sucede ahí al corazón, usted es responsable y yo soy responsable. Porque puedo pensar, no, ¿por qué está así? Drogadicto, borracho, no trabaja, mira, está tan fuerte. 1500 argumentos. Pero yo no veo a Jesús haciendo eso. Y yo no estoy diciendo que saques y vacíes tu cartera y se la des. No, necesitas ser guiado por Dios. Y yo también. ¿Sí? Pero ¿eso es misericordia? O sea, es decir, el Señor, Efesios 2 lo acaba de decir, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nos recibió Él? O sea, Él dijo, no, Víctor, del pelo largo, no, así no. Como
O sea, oh, que no, mira cómo es ay no. Y luego está así, seguramente hizo esto, seguramente hizo esto. Tenemos ejemplos en la Biblia donde el Señor con misericordia, ¿sí? Entonces es algo muy importante aprender, mis hermanos. Ahí está, la misericordia es compasión en acción. Y les doy el último ejemplo. Antes, hace muchos años, trabajé en una empresa de cobranza y venían y trabajaba en una moto. Y pues ahí iba, ¿no? Y de repente miraba a un necesitado algo y muchas veces me paraba. Y pues, ¿qué onda? ¿Ya desayunas? Algo, y lo que podía, ¿no? A veces no. Pero fui dejando ese hábito. Lo fui dejando. Lo fui dejando y lo fui dejando. Y ahora ya oraba, ya era más espiritual. Ten misericordia de ese que va ahí, Señor. Y en verdad una vez, hermano, y ya más seguidas que una vez, Señor, miraba y me dolió en el corazón ver a cierta persona. Y dije, Señor, ten misericordia. Y en mi mente fue, ten misericordia tú. O sea, yo tuve misericordia de ti, tú tienes que tener misericordia de ellos. O sea, acciona. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Bueno, espero que con eso haya quedado claro el ejemplo. Aunque el hombre es culpable y no merece que se mitigue su condena, Dios le extiende misericordia o su misericordia. Y escuche bien, y cuando Él la acepta, el resultado es el perdón. Solo cuando el hombre acepta el amor perseverante de Dios, revelado en la cruz, puede recibir misericordia y experimentar el perdón de sus pecados. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es bien importante notar esto. Nosotros, por como hemos sido enseñados, quizá enseñados en el pasado, no lo sé, todos venimos de contextos diferentes, decimos a veces, le prediqué el evangelio, no creyó, bueno, Dios no lo quiere salvar todavía. Híjole, Dios no, estoy orando para que Dios haga algo. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Es que si Dios no hace una obra en él, bueno, la Escritura dice que Él ya hizo todo. Él ya dio a su Hijo. ¿Estamos aquí? Por supuesto que el Espíritu Santo convence, pero hay una respuesta del hombre, una responsabilidad humana. ¿Podemos resistir al Espíritu Santo, sí o no? Según la Biblia, ¿sí o no? Sí, hermanos. ¿Puede el hombre endurecerse y no querer, y el Espíritu Santo, a ver, ¿el Espíritu Santo anhela salvar o no? Dice que nos anhela, o anhela salvar, es el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la obra de redención es obvia que quiere salvar, Él desea la salvación de los hombres. Entonces, ¿hay hombres resistiendo a Dios y mujeres resistiendo a Dios? Entonces no podemos decir, pues que mi hermano, mi mamá, sí podemos decirlo si queremos, ¿no? Si queremos. Porque Dios no está haciendo nada en él. ¿Por qué Dios no lo salva? Porque Él está rehusando creer. Quizá creerá más adelante, pero Él está rehusando. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón esto? Y ya se rehusó, Faraón se rehusó y dijo, ya no tiene caso, lo voy a endurecer. ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? ¿O no? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener esta realidad, quitarnos esta idea de la mente, ¿no? De que si el Señor, si alguien no responde en fe, no confía en su palabra, es que Dios no ha hecho nada en mí, estoy esperando que Dios haga algo. No, Él ya lo hizo todo, confía en Él y Él hará. Amén. Bueno, Romanos 5:8, alguien que lo pueda leer rápido, por favor. Por favorcito. Gracias. Cristo mostró, es decir, exhibió su amor. ¿Dónde esta palabra es eso? Significa exhibir de cerca
o presentar favorablemente o en asociación con, cuando Cristo se encarna, cuando Cristo da su vida en la cruz, la da en asociación con los pecadores. Gálatas lo dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Lo alcanzas a ver? Entonces, Él mostró, Él exhibió su amor. Él no solo dijo, ay, te amo tanto. Sí, pero no es suficiente, ¿verdad? A ver, no es suficiente con que usted me diga que me ama si voy a su casa y no me invita a un café. O sea, yo no voy a creer que me ama. Y así con ustedes, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pequeño, pero con la esposa. No, tú sabes que yo te amo, pero te volví a engañar, mi amor. Pues no me amas. ¿Sí? Entonces Él mostró su amor, Él exhibió su amor, para que todos pudiéramos ser objetos de eso, ¿no? De su amor. Entonces, aquí, amor, pues esta palabra agape, es decir, afecto o benevolencia, festín de amor. Y dice, en la antigüedad este verbo significaba preferir. Y sí, ya lo he encontrado, yo lo he encontrado en otros textos que tiene esta connotación, preferir. O sea, en vez del Señor rechazarte o rechazarnos, Él prefirió amarnos. Él prefirió salvarnos. Y lo leímos en un texto atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Que el amor es preferir. ¿Te acuerdas cuando dice la Escritura, si no aborreces a tu padre y a tu madre, no puedes entrar al reino de los cielos? Y dices, ay, no, si yo lo amo a mi papá. Pero aquí aborrecer, esta palabra también es preferir. ¿Sí me explico? O sea, prefieres amar, en primer lugar, preferir a Dios. Esto tiene que ver con tu amor hacia Dios. ¿Sí? Y es la misma palabra y tiene la misma connotación cuando dice allá, el que ama a padre o madre más ama, ahí es la misma palabra, ese es con esta connotación, al que prefiere. ¿Sí me explico? Antes que a Dios, prefieres a tus hijos, prefiero a mi esposa, prefiero mi trabajo, prefiero. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bueno, ¿cómo mostró Dios su amor por nosotros? Nos prefirió. ¿Por qué? Había un cantante, ¿no, pastor? Y a ver los que se acuerdan de la vieja escuela, un cantante que decía, no, ¿por qué me amaste, no? Así el ¿por qué me amaste? Creo que era Daniel Calvetti. Bueno, el punto es que él decía, ¿por qué me amaste, Señor? No puedo saber por qué, porque me pregunto, ¿por qué me amaste? Porque eras un miserable, desventurado, pobre, dice la Escritura, ¿no? Desnudo delante de Dios. Mis hermanos, aquí dicen varios, nos vemos más o menos bien, ¿no? Perfumaditos, bañaditos, esperamos que todos. No, pero el Señor mira el corazón. Y Él, viendo nuestra condición y nuestro corazón, aún siendo pecadores, nos prefirió. ¿Te das cuenta? Por eso vino, por eso se humilló a tal grado, tomando la carne de un hombre, encarnándose. Imagínate al Dios del universo que no tiene necesidad de nada. ¿Lo alcanzas a ver, hermanos, o no? ¿Y que no te emocionas, pues? Entonces, por los pecadores, por estos nosotros, por aquellos que no hemos alcanzado lo que Dios aprueba, o hemos errado al blanco voluntariamente o flagrantemente. ¿Cuántos flagrantes sabemos aquí? O sea, ¿cuántos pecábamos y nos encontraban así en flagrancia, se dice, ¿verdad?
O corríjanme, ¿sí o no? Pues a mí varias veces mi mamá me agarró en flagrancia en el delito, ¿no? ¿Y esos cigarros de quién son? No son míos. Cosas así, ¿no? Bueno, el Señor exhibió su amor perfecto, nos prefirió a pecadores flagrantes como tú y como yo. Y de verdad, hermanos, bueno, yo no lo alcanzo a entender, no lo voy a entender. Eso fue una decisión de Él. Eso lo que muestra es cuán grande es Él, cuán perfecto, cuán bondadoso es Él. Él no tenía ninguna obligación de amarnos. Amén. ¿Estamos aquí? Alguien que pueda por favor leer Efesios 2, 8 y 9, ya lo hemos leído, pero quiero que lo leamos un poquito para reforzarlo. A ver, ojeen, ¿listo? ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, gracias. Es don de Dios. Miren, mis hermanos, no somos salvos por la fe, sino por la gracia. El vehículo, el medio, vamos a decirlo así, el instrumento y el candado que Dios le ha puesto a esto es que no sea en incredulidad. ¿Sí me explico? Tenemos a los ladrones en la cruz. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Tienes a uno viendo su propia justicia. Son pecadores. Sálvate, a ver si eres justo. Es decir, yo no veo justicia en ti, Jesús. Y la gente era bien conocida. Y el otro pudo ver la justicia en Jesús y ver su propio pecado. Qué impresionante, ¿no? Esa es la salvada, vamos a decir la más, o ¿cómo se dice cuando es? Sí, pero más monumental, o ¿cómo se dice? Cuando es muy grande, pues, más épica, más extraordinaria, ¿no? Él diciendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Me van a hacer llorar, hermanos, ¿eh? Pero bueno, ya. Gracia, Él nos salvó. ¿Qué nos salva? ¿Te salva la fe? La gracia. El instrumento que se necesita para recibir esa gracia es confianza, es fe. En lo que Él ha dicho, es recibirlo solamente. Y mantenerte ahí en esa confianza. Pues si no, no fuera fe, ¿verdad? Gracias, favor dispuesto, escucha, o inclinado, o dispuesto a, en este caso sabemos que es a salvar, favorablemente hacia, quienes son el objeto de la gracia, los pecadores, inclinado para compartir un beneficio, o como lo leíamos hace rato, las riquezas en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que lo leíamos hace ratito, que Él nos salvó y nos ha hecho sentar ¿en qué? Pero yo te veo sentado aquí. A ver, ¿estamos sentados en lugares celestiales en Cristo o estamos aquí? A ver. Las dos, ¿quién dice una u otra? ¿Quién dice que estamos allá con Cristo? Una nomás. ¿Y los demás? ¿Qué piensan? Participen, hermanos. ¿Estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús o no? Ahí está. Ay, ya me había preocupado, pastor. Y exactamente, y es una realidad. No estamos ahorita en plenitud, pero es un hecho. Porque, a ver, ¿estamos en Cristo? Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, estamos seguros en Él. Solo es tiempo, solo es el tiempo del traslado, pero estamos en Él. Nada más. Ahora, obviamente nuestra salvación será completa allá. Porque todavía, a ver, hay algún ¿cómo se llama? Regenerado ya aquí, es decir,
glorificado aquí? ¿Alguien con un cuerpo ya perfecto? No voy a levantar la mano porque lo vamos a apedrear, ¿eh? No entramos, no hemos entrado a la plenitud o nuestra completa salvación, pero ya está completa, solo que no hemos entrado en esa plenitud hasta que entremos allá. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos completos en Él, estamos seguros en Él. Por eso esa parte donde dice nos ha hecho sentar es tiempo perfecto, ya estamos en Él. Así que nosotros recibimos, hablando de la gracia, regresando a este punto, recibimos eso, ese beneficio. Y salvos tiene que ver con estar seguro, estar rescatado del peligro, ponernos a salvo. Habla del acto de Dios al liberar a los creyentes de la pena y del poder del pecado, de las consecuencias o de la paga del pecado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, es decir, la separación eterna. Eso es. Entonces, ahora por esta salvación, esto que significa estar seguro o rescatado, es que ya estamos en Cristo, ya estamos seguros en Él. Y hay un montón de textos, ¿no? Creo que Juan 10 habla sobre las ovejas que mi padre me dio, dice, son mías, ¿no? O sea, están en mi mano, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 8, ¿qué dice? ¿Qué nos puede separar de su amor? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, y todo esto. Entonces, esto, hablando de la salvación, puse 2 textos y ustedes lo pueden anotar y leer. Colosenses capítulo 1 está muy explícito. Por favor, no deje de leerlo. Colosenses capítulo 1 y Juan 8 del 31 al 47. Colosenses 1 y Juan 8 del 31 al 47. Bueno, y ya terminando hablando de fe, que esto pues lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Esta persuasión que viene de parte de Dios o a causa de escuchar el Evangelio. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe o nuestra confianza en lo dicho por Él, ¿dónde está lo dicho por Él? En su palabra, ¿no? Y somos guiados, el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos, tu voluntad, ¿no? No, hacer la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Dios en mi casa, hago la voluntad de Dios en mi escuela, hago la voluntad de Dios en mi trabajo, hago la voluntad de Dios en la iglesia, en toda mi vida. ¿Sí estamos aquí, familia? Bueno. Y bueno, fe, específicamente confianza en Cristo para salvación. Bueno, la salvación es todo un tema, mis hermanos. No es un solo estado donde ya estoy salvo. A ver, hice una oración. ¿Te acuerdas de la famosa oración de fe? ¿Alguien se acuerda? Hice una oración, soy salvo. Una vez estábamos en una campaña de las mentadas campañas, porque también fui campañero. Y andábamos allá en el panteón y me acuerdo que traía una bocina así de esta vuelo, ¿cómo se llama? Un altavoz, ¿no? Y ella andaba, que ven a Cristo, y así hablábamos, ¿no? Y me acuerdo que andábamos ahí y fue mucha gente y pues era un evangelista el que estaba compartiendo ahí, y al final pues no sé, 30, 40 aceptaron a Cristo, ¿no? 30, 40 salvos. Y esa vez nos invitaron a ir a visitar la iglesia de un pastor que ya murió y era amigo de Iván y mío. Y fuimos. De los 40, 50 almas que habían sido salvadas porque aceptaron a Cristo, ¿cuántas cree que estaban ahí? ¿Cuántas? Ni una. Yo pienso que fundaron otra iglesia, yo creo. Bueno, ok.
La salvación tiene elementos, ¿sí? Las evidencias de creer tiene características la fe en Cristo, ¿verdad? Juan 15, permanecer en Él, ¿verdad? Y bueno, es todo un tema. Así que se recibe como don, como regalo. Y la palabra, esto es en relación al texto que leímos ahorita. La palabra aquí es dorón o doron. Se centra en la naturaleza gratuita. Por eso es regalo. Es por gracia. Algo que se da sin provocación. Y ya lo vimos ahorita. Algo que porque Él lo prefirió. ¿Te acuerdas? No busques en tu corazón y en tu mente porque, ya sé por qué el Señor me amó, porque soy buenísima para dar clase a los niños. Porque canto bien bonito aquí y sigue pensando, yo creo que por eso me obere, ¿no? Porque toco la... No busques por eso, no fue eso. Porque Él prefirió hacerlo, porque fue gratuito. Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. O sea, ahí Él decidió hacerlo así. Yo creo que hasta aquí le vamos a parar para hacer preguntas. Esta pregunta. Con esta pregunta nos vamos a despedir. A ver, ¿con qué obras somos salvos? Le buscaron, ¿no? Y hasta que se la soplaron por ahí. Sí, no, está bien. Bueno, no somos, dice que es no por obras para que nadie se gloríe. No fue una obra nuestra, pero sí costó y sí alguien obró. ¿Quién fue? Él. Por eso todo se trata de Él. Efesios 2:9. Todo se trata de Él. Él obró. Él es el que dijo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Uno no quiere predicar, Pato, pero me quiero sujetar a la clase, pero Él obró, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar. Y Él dijo, heme aquí, Señor. Oye, pero vas a ser aplastado, humillado, molido. Te vas a sujetar a un cuerpo humano. Heme aquí, Señor. ¿Por qué tendremos tanta dificultad para amarlo, hermanos? ¿No lo has pensado? Bueno, examinémonos. Nos salvó, no por obras nuestras, por las obras de Él, por sus méritos. Pero en vez de poner algún costo, algún precio a Él, dijo, gracias. ¿Sí te das cuenta, hermano? Gracias. ¿Qué resultado? Siempre pongo este ejemplo, no me sé otro, ¿no? Pero ¿cuál tendría que ser la condena de pecar contra un Dios eterno y santo? ¿Cuál sería? Él es eterno y santo. ¿Cuál sería entonces la sentencia de pecar contra Él? Eterna, ¿no? Y Él decidió amarnos. Él prefirió, dijo, no, voy a dar lo mejor que tengo por ellos. Lo mejor de todas las eternidades, si lo podemos decir así. Lo mejor de las miles y millones y millones y millones de cosas creadas y de galaxias y de planetas y de luces y sonidos, átomos, partículas, todo, de todo, nos dio a su Hijo. Qué impresionante, ¿verdad? Y aquí puso todo, ¿no? Bien sencillo para nosotros, pero para Él no fue sencillo. Tuvo un costo.
Y usted puede anotar estos textos si los quiere leer en casa.